el tema esencial es que esta enfermedad, que no es una enfermedad, o sea, perdón, hay una enfermedad que sí es familiar, pero este es un síntoma que ocurre por disconfort de las piernas, es sensorial, y cuando la persona se queda en reposo, necesita moverlas para volver a activarse. Y esto es un síntoma que es muy importante porque si las personas entienden esto, entienden que tiene que ver con una postura y con una condición que requiere movimiento, pues uno puede hacer muchas cosas a lo largo del día. También hay tratamientos, pero obviamente vamos a decir muchas opciones. Es muy frecuente, hoy en día sabemos que 1 de cada 4 pacientes que tienen insomnio lo presentan, o sea que es muy frecuente. Tiene un componente hereditario en unos grupos familiares muy grandes, o sea que es muy frecuente que la mamá, la hija, la nieta, los hijos lo tengan. Y suele presentarse muy frecuentemente en familias, entonces es desde niños, también en niños con trastornos, ahora voy a explicar cuáles. Y en adultos se presenta generalmente después de los 40 y tiene otras causas diferentes. Entonces se puede ver en cualquier edad, lo que quiero decir, lo veo frecuentemente en personas jóvenes. Hoy estaba hablando con una paciente al respecto, lo he visto muchas veces en mis tipos de pacientes que yo veo, porque yo veo pacientes oncológicos, entonces tienen una característica que ahora se los voy a resumir. Pero escúchenme esto, es un trastorno del sueño, pero es un trastorno que se puede presentar en cualquier momento del día cuando la persona tiene las piernas en reposo. Es un trastorno del movimiento realmente. En medicina lo llamamos Willis-Egbon, eso es un nombre que no importa, pero ese doctor Willis lo investigó en el siglo XVII, o sea que 17 y 18 eso fue conocido, y Egbon ya lo diagnosticó mejor y lo explicó mejor en la década de los 40. Entonces ese síndrome de Willis-Egbon, es un síndrome conocido desde hace un par de siglos. Y lo que ocurre es que hay una hiperexcitabilidad sensorial, escuchen esto, sentimos demasiado, la mayoría de personas son muy sensoriales las que lo tienen, y cuando no pueden moverla, empieza a haber un cosquilleo, hormigueo. En los niños sí que lo veo uno y los papás son niños que son inquietos y terminan dando botes en la cama y no duermen, y lo que tienen este síndrome. En los niños y en los adultos también se puede ver a trastornos de falta de ciertos nutrientes. Y escuchen esto, si alguien tiene síndrome de piernas inquietas, lo primero que tendría que hacer es medirse el hierro a través de medirse la ferritina en sangre. Porque cuando es de origen congénito, se sabe que es una enfermedad, ahora voy a explicarla, que no viene en las piernas, sino que viene aquí en la cabeza. Lo que ocurre es que hay unas áreas cerebrales que tienen que ver con una secreción de una sustancia que se llama dopamina, que además de hacernos sentir eufóricos y con deseo y con ganas y motivación, también regula el equilibrio del movimiento. Cuando se afecta esa secreción, porque no hay adecuada capacidad de utilizar el hierro en el cerebro, por esos pacientes, los que congénitamente lo tienen o los que se anemizan por sangrado o los que tienen falla renal y entonces no producen una hormona que produce sangre suficiente que se llama eritropoyetina, o sea, por cualquiera de las causas y no hay suficiente presencia de hierro adecuado en el cerebro que estimule la actividad de la dopamina. También hay algunos autores que hablan de deficiencia de zinc, entonces, pero sobre todo es hierro, más que zinc, lo que más se ha visto. Entonces, esos pacientes que se anemizan, ya sea porque no comen en niños, ya sea porque tienen sangrado en las mujeres, ya sea porque requieren más, en el caso de las mujeres embarazadas que requieren porque están creando un bebé, entonces requieren más hierro, ya sean los adultos mayores porque no pueden comer o porque no producen suficiente eritropoyetina, los que tienen falla renal, en todas esas causas se puede producir. Entonces, en cualquier etapa de la vida se puede presentar. Pero lo primero que yo le diría a una persona que tiene síndrome de piernas inquietas es que lo documentemos lo metabólico. Entonces, hay que hacer 2 exámenes de sangre. Uno es un examen que se llama, ojo que en niños también, insisto que en niños, ahora que veo a Dorita, que es una pediatra, amiga, porque muchos niños que se voltean en la cama, se botan y son inquietos y se despiertan y son otras cosas y duermen con los papás, pues no duerme ninguno de los dos, o los papás o los que sean que estén con él. Y lo que tienen es un síndrome de piernas inquietas y en los niños se puede ver por deficiencia de vitamina D, también en el adulto, pero más y sobre todo en adultos, en niños, en niñas, en mujeres mayores y todo por deficiencia de hierro. Y eso se mide en sangre. Si esa es la causa, hay una investigación bien interesante de un grupo español. Hay muchas investigaciones porque esto es algo muy conocido. Cuando le decía que me sorprendí la cantidad de gente que me escribió ayer en el post
de que lo tenían o que querían al respecto. Entonces, medir la cantidad de hierro en la sangre, medir la vitamina D y suplementarla. No suplementemos sin saber si realmente le hace falta. Y si lo necesita, algunos pacientes no es suficiente el hierro oral, y ahí ya lo dejo a criterio de nosotros los médicos, hay que inyectarle hierro. Y en estos estudios se ha mostrado que los pacientes que se les da una dosis, a veces con una sola dosis de hierro endovenoso, en los pacientes que tienen, sobre todo los que familiarmente tienen esta enfermedad, o sea que viene la parte, porque no todos tienen antecedente familiar, sí un grupo de pacientes, los que tienen ya esa alteración que está asociada a los genes. Si es hereditario, dice Daisy, si es hereditario en un grupo de pacientes, sí. Los pacientes que no es una adquirido por trastorno de pérdida de hierro, por anemia, por hemorragia, por ejemplo, en mujeres que menstruan mucho. Lo he visto mucho en mujeres que, por ejemplo, hacen en época perimenopáusica, que empiezan a hacer hemorragias uterinas disfuncionales, empiezan a sangrar, empiezan a hacer síndrome de piernas inquietas y les da ese desespero y no duermen, entonces hacen trastornos metabólicos, todo lo que hemos hablado de no dormir. Es un problema muy importante porque es un trastorno del movimiento que se asocia al sueño de mala calidad, o también hay gente que cuando es muy grave, incluso yendo en carro, se desesperan. No pueden estar en un avión sentado en económica, por decir que es muy estrecho, y empiezan, les da el beriberi, y entonces la gente se enloquece porque empiezan a moverse y a moverse porque se desesperan, porque es un trastorno de unas zonas del cerebro que hace una hipersensibilidad que requiere un movimiento para mejorarlo. Recordemos que lo mejora a esta persona, el movimiento. ¿El examen de las vitaminas me sirve para medir el hierro? No, el hierro se mide como ferritina, es un examen de sangre. Y tu médico sabrá si requieres o no suplementar. No voy a hablar de eso, pero es súper fácil. ¿Cómo es el nombre del síndrome de piernas inquietas? Pero el nombre técnico es Willis-Ekman. ¿Me importa eso? No, esto son preguntas de exámenes en medicina que nos preguntan cosas que uno no le sirve para nada. Pero bueno, yo se los contesto. El que tiene la ferritina alta no tendría esta situación, podría tenerla por otros trastornos, a veces algunas cosas, incluso ya voy a explicar por qué una persona con ferritina alta, pero no le serviría darle hierro. O sea, si tú tienes bien la ferritina, no tienes que tomar hierro. Fíjate, mi hijo tiene, claro, es que lo ven en los niños. Hola, Johanita Ramos. Puedo identificar que Dime. no es un típico movimiento, como lo que yo le decía en otra charla. A mí me encanta para dormirme mover los pies. Y tal vez de pronto, a veces de forma consciente en la noche, comienzo a hacerlos así para poder como conectarme de nuevo con el sueño. Es como esos famosos tics, o que uno llega y se arrulla. Eso sí. Eso es... ¿Sabe de qué vamos a hablar la próxima vez? De ASMR, que son esas cosas que podemos hacer para favorecer el sueño, como rascarse, como el bebé que se pone una mantita. Ese es un tema muy bonito porque son inductores de sueño. Entonces, no hay nada que produzca más sueño que el bamboleo. Claro. Pues a todos nos mecen y nos da sueño. Entonces, si uno hace un bamboleo solo, con sus pies, o una condición que sea oscilante, con una oscilación estable, porque si no es estable, no, pues no se duerme uno. Pero si es una oscilación estable, que es lo que le pasa a uno en un tren, que uno ve a todo el mundo en el tren durmiendo porque la oscilación es estable y no se marea. Lo que marea es las oscilaciones no estables. Y eso es interesante entenderlo, pero lo que quiero decir, y por ahí fue que surgió este programa, esta charla pues, de este tema, que ese movimiento no es un síndrome de piernas inquietas, porque el síndrome de piernas inquietas, o el Willis-Ekman, ahora que les gustó que le pusiera el nombre, es técnicamente porque la persona siente una sensación de disconfort que requiere moverlas, pero no es moverlas así. Incluso hay personas que tienen que hacerse esto, le cuentan a uno, tac, 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 coger así, esto no en el brazo. Y hay personas que incluso conozco un par de casos que también le dan las manos por la noche y es desesperante. Entonces ahí le consulta a uno en la pareja, no, está enloquecido este man, ahí se mueve y no sé qué. Tac, 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 le toca empezar a moverse o hacerse masajes o hacerse fricciones o hacerse miles de cosas. Lo primero es saber si es familiar o no es familiar. Lo segundo es medir fundamentalmente la vitamina D, que es muy bajita en la mayoría de los casos, y suplementar si la requiere, por supuesto, y ponerse al sol. Y lo más importante es la ferritina, ver si tiene hierro en la sangre, los niveles de hierro y de ferritina, y si hay que hacerlo, suplirlo, que en algunos pacientes, cuando es crónico, complejo y hereditario, requieren en esos pacientes endovenoso, y eso no lo van a tomar en la farmacia, eso tiene que hacerlo un médico y en un ambiente adecuado.
Pasemos a todo lo demás, o sea, porque esto tiene, recordemos, este paciente puede haber perdido hierro porque sangró, una persona, una mujer con menopausia en el final puede tener a veces hemorragias disfuncionales, una paciente con algún trastorno como miomas o unas menstruaciones muy abundantes, o personas que no comen, no tienen ingesta adecuada de hierro por diferentes causas. Uno podría consumir, ser vegetariano y tener hierro normal, claro, claro. Las lentejas tienen hierro, las hojas verdes tienen hierro, si consume con vitamina se absorbe mejor el hierro, pero por supuesto hay más hierro en las vísceras, es donde más se acumula, en el vaso, la pajarilla y en el hígado, pero bueno, esto ya son condiciones que cada uno querrá utilizar. Vayamos entonces, ¿qué hace que se agrave este síndrome? Entonces, en el embarazo, la falta de hierro, incluso de ácido fólico, que también hay que dárselo de suplencia. Hay ciertas drogas que yo he visto, los antihistamínicos. Muchos antihistamínicos se los toman las personas. Les voy a explicar, antihistamínicos inhiben una sustancia que es la histamina, que es la de la alergia, pero a muchas personas no les da sueño, sobre todo a los niños. A veces los antihistamínicos, por una explicación que tiene el medicamento, no voy a entrar en detalles, los aburro, puede darles síndrome de piernas inquietas en el sueño. Muchas veces les damos en la gripita, la gente toma remedios para la gripa, esos populares que se venden con nombres comerciales. Muchos de esos le pueden dar a las personas y entonces por la noche no pueden dormir. También ciertos medicamentos que utilizamos para quitar el vómito, muy conocidos comercialmente, hay pacientes a los que les da y es bueno saber. Otros también, ciertos tipos de antidepresivos que tienen que ver con unas sustancias especiales en el cerebro, en fin, también pueden generarlo. Entonces uno tiene que saber si ese paciente o es genético, si ese paciente es deficiente o está tomando sustancias que lo pueden favorecer. Ahora, los pacientes diabéticos, casualmente, tienen una neuropatía, que es la diabetes es una enfermedad que afecta, lo vimos hace un par de semanas acá, los sistemas circulatorio y los sistemas nerviosos, sistema circulatorio chiquitito, que es la microcirculación, y también el grande, y la microinervación. Entonces, esos pacientes hacen neuropatías y puede ser un síntoma de diabetes en algunas personas. También, y esto es muy importante, así como esas personas necesitan moverlo, y ahora les voy a contar prácticas, estoy contando todo el cuadro, ya les dije, si les falta hierro y vitamina D, fácil, pero no siempre es eso, y no siempre en todos, a pesar de que les falte hierro, sea suficiente. Pero entonces uno tiene que empezar a cambiar, porque se ha visto que comer en abundancia al final de la tarde o hacer ejercicio abundante antes de acostarse, digamos, sirve ejercicio 4 horas antes, pero hay personas que hacen, por ejemplo, spinning o hacen algo intenso o hacen baile intenso y llegan después de una noche de rumba y no pueden dormir porque las piernas no las pueden dejar quietas. Entonces, esos pacientes y todo vamos a contarles qué tenemos que hacer. El exceso de ejercicio. Por supuesto, el estrés agrava todo porque esto es un sistema de excitación. La persona está súper excitada y paradójicamente si duermen mal, esto es una de las cosas más aburridoras para las personas y es que no pueden dormir por hay una condición que es muy común, que tal vez las personas que lo escuchen lo van a reconocer. Si yo no duermo bien una noche, trasnocho, es muy probable que por la mañana esté muy eufórico, si no trasnocho todas las noches, sino una sola noche. Y esa euforia es porque libero más dopamina para compensar. Pero esos pacientes tienen una alteración de la dopamina. Entonces, a pesar, no duermen y por la mañana no están eufóricos, sino bravos. Y vuelven y no duermen porque se les mueven las piernas. Y entonces esos pacientes viven muy irritables y son de muy mal genio. Y es por ese problema. Y además pues tienen una alteración. Los que son entonces son chiquitos, súper irritables, súper inquietos de noche. Incluso hay una asociación entre niños con síndrome de piernas inquietas y lo que se llama déficit de atención con hiperactividad. Así que no es inusual que veamos niños que no aprenden en clase, no atienden, viven irritables, se mueven muchísimo, en clase son inquietos y en la noche también. Entonces esos niños requieren un manejo muy particular porque ese niño lo que tiene es un trastorno bien definido, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Hay que quitarle el azúcar a ese chiquito, hay que entrenarlo con hay condicionamientos, por ejemplo el neurofeedback, el biofeedback, la terapia Tomatiz, mucho mejor que medicarlo. Ya hay unos medicamentos específicos, igual que hay unos medicamentos para esta enfermedad, pero mi experiencia como médico de haber visto muchos pacientes, pero mi experiencia leyendo también de papers, es que la respuesta terapéutica con los medicamentos es muy similar a lo de las prácticas sin medicamentos, salvo lo del hierro. Entonces yo no soy de la idea, porque son medicamentos agonistas de la dopamina, nombres raros,
que tienen sus efectos secundarios, a veces temblores, a veces cosas en la boca, sequedad, en fin. Otra cosa que no deben hacer es fumar, porque el cigarrillo afecta la circulación de las piernas, entonces les va a dar más molestia. Y les recomiendo a todos los que tengan esto, ropa cómoda para dormir. No se pongan a dormir con stretching o con como la ropa deportiva, sino por el contrario, si pueden dormir las mujeres con, fíjate que tú mueves las piernas así más fácil, como las chilabas o con las batolas, pues, y el hombre con una pijama ancha. Sí, ropa suelta, ropa como la India, por ejemplo, o ropa de algodón. Funciona muy bien. Ahora, hay algo que es bien interesante. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bien, cualquier cosa que baje la excitación del cuerpo antes de dormir funciona muy bien. ¿Qué prácticas yo les recomendaría a estas personas? Yo se las recomiendo. ¿Qué tratamientos? Ya les puedo decir cosas naturales que se pueden hacer, pero ¿qué prácticas? Por ejemplo, el pilates, bien hecho, no intenso, hecho en la tarde, prácticas de movimiento, porque el pilates tiene una característica. Joseph Pilates creó una estrategia que eran ni exceso ni corto, 8 sesiones, 8 prácticas, digamos, de movimiento, es muy bueno. Pero hay una cosa y es que a la gente en la India casi no le da, es una incidencia muy bajita y tiene un tratamiento que es súper barato, que es, hay muchas prácticas de yoga que funcionan, pero hay una que a la gente que lo hace se le quita esto y se las quiero dejar recomendada. Se llama Surya Namaskar, nombre muy raro, pero es fácil de encontrar. Surya Namaskar. Namaskar es reconocer la divinidad que hay en el otro. Namaskar es poner las dos manitos aquí en el pecho e inclinarse, pero el Surya Namaskar se está refiriendo al sol o a la divinidad que ilumina todo, porque no es solo un saludo al sol, pero la gente lo va a encontrar como saludo al sol y es correcto. Es una traducción parcial, es parcial, es como decir que el internet sirve para el Instagram, sí, pero sirve para miles de cosas más. Entonces esto no es un solo saludo al sol. Se llama Surya Namaskar y les recomiendo a las personas que realmente quieran hacer un proceso de transformación de esta enfermedad, aunque sea raro lo que les estoy pidiendo o sugiriendo, perdón, el Surya Namaskar es un saludo en la mañana al sol y tiene todas las posturas que le sirven a uno para ayudar con el síndrome de piernas inquietas. En la India da mucho menos. O sea que bienvenidos a hacer cosas que la gente siempre quiere que lo mediquen, ¿no? Que le den un agonista de la dopamina y otras cosas raras con efectos secundarios. No, si tiene deficiencia de hierro, bienvenido. Si tienes hemorragia, hay que quitarla. Y si haces mucho exceso de ejercicio, no lo hagas. Si tomas café, bájalo después de las 2 de la tarde para no estar excitado. No tomes alcohol porque te puede aumentar. No fumes, esas cosas todas sirven. Baja los excitantes de comida de dulces en niños para que esté el chiquito menos hiperactivo. Pero un tratamiento. Pilates te ayuda a fortalecer, no ejercicio intenso en la noche y el Surya Namaskar para mí es el tratamiento de elección. Ahora, ¿qué suplementos nutricionales sirven? Magnesio sí sirve. El magnesio tomado al atardecer y anochecer es una buena opción en muchos pacientes. Recordemos que pueden necesitar vitamina D y hierro, pero la vitamina D y el hierro deberían ser medidos en sangre para ver si lo requieren o si no, no se los daría. En cambio, el magnesio es mucho más asequible, salvo que tengas una falla renal. Ese paciente de falla renal no le serviría, no le hace bien el magnesio, a los demás a todos les sirve. Y tomar alguna forma de magnesio y la hora que hay que tomarlo es en el anochecer. En esa hora del crepúsculo, un poquito antes puede ser, 4, 5, 6, 7, es una buena recomendación. Ahora, a mí me ha ido personalmente después de estas recomendaciones. ¿Vas a preguntar? Pregunta. No, tengo una inquietud, porque, bueno, uno ¿En las ya piernas? está escuchando todo ¿Una lo que inquietud usted en me las dice, piernas o en una? pero también se me vienen un par de ideas a la cabeza y es también creo que depende como la postura o como uno duerma, porque a mí me suele suceder que si siento ese hormigueo en las manos es porque tengo esto que creo que lo heredé de mi mamá y es que me gusta dormir con los brazos arriba, me gusta dormir con los brazos así. Entonces, claro, después de un rato ya yo siento el hormigueo, entonces, claro, bajo mis manos y comienzo a moverlas para dejar de sentir esa sensación porque creo que me deja de circular, no sé, la sangre en las manos. Entonces, no sé si eso también depende mucho de la posición o la postura que uno tome al momento de dormir. Si tú pones las manos aquí arriba, sí, porque estás contra gravedad, pero si estás acostada, estás a la misma altura. Ahí puede ser más tensión muscular en el cuello
y es lo que termina haciendo que se duerman las manos y tú las mueves y se te quita. Es más o menos esa misma sensación, pero no por postura. Síndrome de piernas inquieta, la postura no es muy importante, la quietud es lo que es importante, o sea, permanecer en una misma postura. Por eso ellos se tienen que mover para no permanecer en una misma postura. Incluso se ponen remedios caseros. Entonces el magnesio es uno, otro se llaman pediluvios. Esta es una de las cosas más baratas que pueden hacer personas, se llaman pediluvios y empiezan con agua caliente, terminan con agua caliente, 10 a 12 grados de diferencia, no más de 20, o sea que no tiene que ser muy hirviendo ni muy fría. Y mete los pies 3 minutos en caliente, 3 en fría, 3 caliente, 3 fría. Empieza en caliente y termina en caliente en total 7 veces. Esto es un remedio que 3 veces, 2 veces a la semana a muchas personas les sirve. Y como les gustan los remedios caseros, hoy en día a la gente le gustan los de farmacia. Yo no puedo formular aquí nada de farmacia, de droguería. Nosotros utilizamos esencias de flores. A mí personalmente me ha ayudado mucho. Yo no tengo, digo para los pacientes, no tengo síndrome de piernas inquietas. Mi inquietud es mental, no es física. Yo me puedo quedar quieto horas, pero mi cabeza sí está siempre activa, atenta a lo que ocurre en la vida. Hay unas goticas de flores que se llaman verbena, otras que se llaman esclerantes o que se llaman impaciencia. Esta es una mezcla que sirve mucho, verbena, que es para una hiperexcitabilidad, impaciencia, prisa, premura, esclerantus para esa oscilación, y esa mezcla, y a veces le pongo otra que es ceracifera, que son flores de Bach. La verbena, el esclerantus y la impaciencia se consiguen en todo el mundo, por eso les doy un nombre, porque no les doy flores colombianas y hay gente que nos ve en otros países. Pero eso es una mezcla que dada funciona, esclerantus, verbena e impaciencia. Y de homeopatía hay 2 remedios que son maravillosos, bueno, hay 3, pero hay 2 que son espectaculares. Uno se llama Rus toxicodendron, que es el clásico que se tiene que levantar a caminar, y hay otro que se llama causticum. Generalmente uno mejora con la humedad o con el frío, eso ya tendría que diagnosticarlo, con la humedad o con el calor, en fin. Hay uno que es más raro, que no, bueno, dejemos esos 2. ¿Qué otra cosa les recomiendo? Fíjate que lo que tú acabas de decir de mover las piernas, no es hacer ejercicios suaves de estiramiento, de relajación, antes de dormir funciona muy bien. Funciona de una manera tal en que muchas veces es suficiente, pero ya hemos dicho todos los casos, hay cosas que hay que hacerlo de una manera diferente. Y lo que nosotros más hacemos, y el éxito, en Oriente esto es un síndrome muy raro. Fíjese que la osteoporosis, por ejemplo, en la India es rara, pero no es por consumir leche, y la China es más rara y no consumen leche, porque en la India sí consumen mucha leche, y aquí consumimos mucha leche y tenemos más osteoporosis. Es por el tipo de estilo de vida y de alimentación. En Japón, por ejemplo, también es rara la osteoporosis. Hay cosas que en Oriente son comunes y no al revés, enfermedades. Aquí, por ejemplo, en Oriente hay muy poco, en la India debe ser por el yoga, por decirlo de esa manera, y en la China porque se trata muy fácilmente con algunas hierbas que no se consiguen acá, que son relajantes, y con algo que es fundamental y es la acupuntura. Si ustedes están en otra ciudad y consiguen un acupunturista que entienda lo que está ocurriendo, ese síndrome es de que el paciente necesita mover las piernas, yang, bueno, esas son palabras que tocaría preguntarle al acupunturista, pero lo entiende, probablemente va a tener mucho más éxito que con cualquier otra cosa, o un homeópata o un terapeuta floral que les conozca bien, o, insisto, hacer yoga. El yoga namaskar, el surya namaskar, que es súper sencillo de hacer, que es un saludo al sol. Son unos pasos que uno hace que duran unos segundos o un par de minutos, que además es súper vitalizante y uno lo hace, puede hacerlo al sol o hacerlo a la divinidad del cosmos, como quieran. Ese es el tratamiento que yo más les recomendaría. Un surya namaskar, hacer ejercicios y en la noche hacer esos estiramientos que tú dices, que uno se mueva así para un lado, para el otro, o hacer estiramientos, pero no ejercicios intensos. También los pediluvios, los cambios de temperatura funcionan muy bien. Listo, me callo porque debe haber preguntas, entonces si no, no contestamos. No estoy Se escuchando. está acabando, entonces, No te estoy escuchando. de una vez. ¿No me estás escuchando? ¿Ahora sí? No, ya, ahora sí. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, Doc, entonces arranquemos. ¿El examen de las vitaminas me sirve para medir el hierro? No, toca medir el hierro y la vitamina por separado, el hierro a través de hierro y sobre todo de ferritina. Buenas tardes. Un médico me mandó Yomar lírica, pero me dio miedo tomarlo. La,
La lírica, que es la pregabalina, es un medicamento que se usa para la neuropatía. Si esta persona no tiene una neuropatía diabética, probablemente le vaya a dar más efectos secundarios que beneficios. Todo lo que le hemos contado sería mejor para ir a quitar la causa, que es una hiperexcitabilidad de origen central por la dopamina, y que con todas estas cosas, y sobre todo por eso es que me gusta tanto el yoga, funciona mejor. Ok, Doc, este síndrome como tal se puede asociar con el Parkinson. No, el Parkinson bueno, es interesante porque los antiparkinsonianos también le ayudan a este proceso porque hay una alteración de la dopamina. Es una pregunta que no tendría la respuesta, honestamente, si hay una asociación entre los dos, pero lo que sí es claro es que hay una alteración de la dopamina entre los dos. No creo que haya una relación, aunque utilicen un mismo neurotransmisor. Pero lo que sí se sabe es que los antiparkinsonianos en algunos pacientes tienen beneficios, pero bueno, pero sí tiene un problema con la dopamina. Voy a revisar eso porque no sé la asociación directa. Ok, Doc, el síndrome también se evidencia cuando una persona está sentada y mueve las piernas de forma involuntaria. Algunas personas tienen eso, sí, es cierto, eso es un trastorno del movimiento. Claro, si tú estás ansioso, tienes que mover las piernas o el cuerpo por ansiedad. Pero cuando es muy intenso, estos pacientes, el solo hecho de quedarse sentado, antes de 5 o 10 minutos, tienen que empezar a moverlas, a moverlas, a moverlas, que eso es lo que yo digo, que si van en el avión al lado de uno, pues enloquecen porque empieza a hacer así el avión a temblar, pero es porque están moviendo la mesa y todo, le queda uno pegado al lado, así como ahorita el internet. Es técnicamente una expresión. Ahora, síndrome de piernas inquietas se define como un trastorno del sueño cuando ocurre en el sueño. Si solamente es una ansiedad que mueve las piernas y no tienen el sueño, pues no sería eso. Sería simplemente un proceso adaptativo a un trastorno del movimiento diferente. O que sencillamente necesita buscar una manera de distraerse y comienza a mover como loco los pies como para matar el tiempo. Pero esto no es de distracción, esto es de perturbación. La persona siente una incomodidad que le toca moverse. Oh, ok, perfecto. Buena la aclaración. ¿Eso es similar al tema de la incapacidad de acomodarse, por ejemplo, al dormir o rasquiña en las piernas? Muchos pacientes lo que creen que tienen es un trastorno alérgico y consultan por eso. A mí me ha pasado a lo largo de los años que hay gente que llega que es que a mí las piernas se me enfrían en la noche y se me ponen como un témpano de hielo. Otros le dicen a uno, es que a mí me da rasquiña y yo me rasco, pero no se me quita. Sí, probablemente sea eso. No siempre va a ser eso, puede ser una alergia, pero la gran mayoría de veces eso que no sabemos qué es un síndrome de piernas inquietas, porque es un trastorno de sensibilidad que lleva a que necesitamos movernos para sentir bien. ¿Cuál es la clave? Que el paciente le diga a uno que no pueden quedarse con las piernas quietas y que además cuando las mueve se mejora. Pero pues uno no a las 2 de la mañana moviendo las piernas, pues no es como lo mejor y por eso no pueden dormir, ¿sí? Y se empiezan a mover para la izquierda. Y los niños dan la vuelta del bote en la cama. Bueno, por eso tenemos esta pregunta. Mi hija tiene 3 años y cuando duerme sus piernas se mueven como flotando la una con la otra. Eso sucede cada noche. ¿Es normal? La palabra normal, yo creería que hay que ver si ella realmente duerme profundo y no se despierta, porque generalmente el trastorno de sueño, ocurre trastorno, porque la persona se despierta. Si no es tan incapacitante ni tan... porque muchas veces los niños, y esto es importante, no alcanzan a hacer durante el sueño lo que sí hacemos los adultos, que es que hacemos una parálisis durante el momento que hacemos movimientos oculares rápidos, hacemos parálisis de los músculos voluntarios, excepto el corazón que sigue latiendo y el diafragma que sigue respirando y sigue. Pero los niños no. Y por eso, entre otras cosas, algunos pues se mueven y hacen todo lo de los sueños. Entonces puede ser eso. Si no se despierta, yo no estaría tan seguro que es un síndrome de piernas inquietas, pero si se despierta, casi que podría ser eso. Ok, doctor, ¿usar medias de comprensión ayuda con el malestar? Algunas personas sí. Si el trastorno está asociado también con un tema de déficit de retorno venoso, o sea, un trastorno de varices, por supuesto, le ayuda. Y también hay personas que necesitan, al contrario que yo decía, las piernas, digamos, separadas de la ropa, ropa holgada, es que necesitan esa presión porque algunos pacientes incluso la presión les ayuda y esos son los que generalmente tienen retención de líquidos. Pues esos pacientes, si tienen trastorno de retención de líquidos o un drenaje venoso inadecuado, les sirve sin duda las medias de compresión.
Entonces yo creo que con eso nos responde. Se podría confundir con problemas de circulación o varices. Sí y no, por lo que yo digo es que las varices, por ejemplo, ellos sienten dolor pero no les mejora moviéndose, entonces si tienes una úlcera varicosa o si tienes un trastorno de circulación muy bien definido, probablemente no sea esto y no, y la clave es que mejore con el movimiento, que se agrave con el reposo y se agrave cuando vamos a dormir, porque estamos en un reposo mayor. Ok, Doc, ¿qué opinas sobre la terapia neural? También la terapia neural sirve. Yo he hecho mucha terapia neural, pero básicamente para el síndrome de piernas inquietas nunca la he usado, entonces no tengo experiencia. Podría servir, seguramente serviría, pero no tengo experiencia de esto. Sirve más la acupuntura desde mi perspectiva. La acupuntura ha puesto unos punticos en la cabeza y unos puntos específicos que ayudan muchísimo y que están descritos. Lo que pasa es que, bueno, toca que lo haga un acupunturista. Y es mucho menos molesto para el paciente con terapia neural. Hay que hacer muchas veces, seguramente. No tengo experiencia en terapia neural, pero no en este proceso, o sea que no puedo opinar. Recomendaciones o tipsitos. Yo no puedo dormir por las piernas. ¿Qué puedo hacer o qué hago? Bueno, esto sí creo que todo lo que hemos hablado de la dieta, de cambiar de estilo de vida, de no comer tarde, de no exponerse a ningún estímulo como puede ser cigarrillo, como puede ser café, y aprender técnicas de relajación, cualquiera que sea, y estiramiento antes de dormir. Estiramiento sí sirve, incluso baños, cambio de temperatura, por eso habla de los pediluvios. Pero mi recomendación mayor es mídete los niveles de hierro, de vitamina D, mira a ver si necesitas, a veces requieren también zinc, que sería como complemento, pero haz una práctica de ejercicio que te ayude. Y para mí la más bonita es el yoga para esto. Si no tienes la capacidad o el gusto, lo que sea, haz pilates. Ambas son buenas, solo que el Surya Namaskar sería mi recomendación ideal para la gran mayoría de pacientes. Si no tienes un acupunturista que te haga acupuntura. ¿Cuáles son las esencias florales recomendadas para esta situación? Verbena, esclerantus e impaciencia. Y en algunos incluso ceracifera. Son como esas cuatro: verbena, impaciencia, ceracifera y esclerantus. Ok. Doctor, tengo dolores abdominales, tratada por meses sin efecto positivo. Estoy perdiendo el sueño últimamente. ¿Qué hace o qué hago para recuperarlo? Se me fue la voz un pedacito al final. Tengo, ¿no qué? Repíteme la Tengo, pregunta, porque entonces digo, no, ok, estoy, Doc. Abdominales, tratada por meses sin efecto positivo. Estoy perdiendo el sueño últimamente. ¿Qué hago para recuperarlo? es que hay algo que oigo abdominales, pero no sé qué es lo que dices antes. ¿Una cirugía? Te oigo entrecortado, no sé si es mi internet. La mención de que tiene dolores abdominales ha sido tratada Ah, sin un dolores. resultado positivo. Gracias. Pues en medicina siempre tendríamos que encontrar la causa porque a alguien le pasa algo para poderlo tratar. Y un dolor abdominal, pues es algo que está generándolo, porque a uno no le debería doler nada a menos de que estuviera afectado, ¿no? El dolor no es símbolo de daño, sino es una alerta para evitar un daño. O sea, cuando yo acerco la mano al fuego, a mí me empieza a doler, no porque se haya dañado, sino para que no me dañe. Si no hubiera dolor, muchas veces tendríamos daño. O sea, nos quemaríamos, destruiríamos los brazos, las piernas, nos aplastaríamos con una silla encima, una mesa y no nos daríamos cuenta. Entonces, el dolor lo que nos tiene es que averiguar qué es lo que está produciendo el dolor y buscar eso. Muchas veces lo que uno tiene que hacer como paciente, además de que el médico lo atienda y todo, es empezar a hacer una carpetica, un cuadernito y decir qué almorcé, qué hice, qué tal en el día de hoy y miro cómo me está funcionando. Y eso es lo que nos determina en realidad lo que está pasando. O sea, lleva tu agenda, pero hay que hacer exámenes. Hay que saber por qué te duele el abdomen. Si hay dolor, ahora mira cosas tan sencillas como si el frío o el calor, probablemente el calor de noche, en el sentido de una bolsa de calor, te sirve para que soportes el sueño de una mejor manera, porque es indiscutible. Estos se llaman trastornos asociados, o sea, que influyen sobre el sueño, que pueden ser respiratorios o pueden ser, nosotros llamamos aquí álgicos, que son dolorosos. Estos síndromes asociados al sueño requieren un diagnóstico. Mi recomendación es, haz una lista de lo que haces cada vez y mira si eso produce dolor o no, lo que comes o no comes, porque es digestivo, pues hay que asociarlo ahí. Pero también que se te hagan todos los exámenes correspondientes y mira si por lo menos algo puntual, local, te puede ayudar para soportar. Porque mientras tengas dolor es muy difícil que duermas. De hecho,
Muchas veces uno tiene que dormir, pues poner a los pacientes analgésicos y todo antes de dormir porque el problema es el dolor. Sobre todo los pacientes con artritis es característico, ¿no? O fibromialgia. Ok, Doc. Sí, hola, ¿es de tipo genético o también puede ser alguna emoción, miedo, estrés o angustia? Cuando hay una alteración de la fijación del hierro y de la dopamina a nivel del sistema nervioso central, hay un componente genético y se hereda y se ve en las familias frecuentemente. También puede ocurrir por pérdida de hierro durante las etapas de la vida o momentos de carencia como en el embarazo. O puede ser asociado a estados de estrés emocional y ansiedad que se puede ver en niños o en adultos, entonces todas las causas son posibles, por eso hay que averiguar cuál es la propia. Ok, doctor, buenas tardes. Lo que ha indicado sirve también para la meralgia parestésica, sobre todo lo del saludo al sol. Sabes que sí, qué buena pregunta. La hemorragia parestésica, esto es un dolor bastante molesto para algunas personas ocurren aquí un poquito más arriba, pero sí sirve y sirve también el yoga en términos prácticos, el yoga sirve. Lo otro no, lo que te hablaba de la vitamina D, el hierro, eso sí no, pero lo del Surya Namaskar a mí me parece porque es un estiramiento muy bonito, muy práctico y muy saludable. ¿Qué hago si a mí me da cuando me tomo, bueno, no está clara la pregunta, ¿qué hago si me da cuando me tomo mis pastillas para el colesterol? Creo que pierdo el contexto de la pregunta. A ver, no necesariamente tener el colesterol alto es malo, siempre y cuando vaya uno a saber exactamente la relación, porque después de la menopausia a las mujeres naturalmente se les sube el colesterol. Lo importante es ver qué tanto colesterol tenemos relacionado con otro y sobre todo los triglicéridos. Es mucho más importante tener los triglicéridos bajos que el colesterol bajo, porque los triglicéridos son los que realmente nos van a producir más problemas. El 50% de los pacientes que hacen enfermedad cardiovascular tienen el colesterol bajo o normal. Y tener colesterol demasiado bajo también se asocia a mayor cantidad de muertes por otras causas y también a pérdida de la capacidad cognitiva en el adulto y el adulto mayor. Entonces el colesterol en sí mismo no es ni bueno ni malo, en el sentido que es esencial e indispensable, pero digo el examen no es ni bueno ni malo si no lo contextualizamos con otros parámetros alrededor de él, que es los triglicéridos por lo menos. Y no sabría si lo que ella tiene es un problema circulatorio y que tiene un problema de extremidades, entonces asocia el colesterol, pero probablemente tenga problemas circulatorios y el colesterol no tenga Ok, doctor. directamente algo que ver. ¿Sí? Ok, Doc, ¿se puede asociar el síndrome de las piernas inquietas como una secuela del COVID? Sí, sí, hay pacientes que post-COVID han hecho síndrome de piernas inquietas. Yo podría decir que como es un trastorno neurológico, el COVID puede hacer trastorno neurológico. Recordemos que hace trastornos de la olfacción, trastornos de la memoria, de la atención, de ansiedad, cognitivos. Sí, sí, se puede, sí, se ha visto, mejor dicho, causado como muchas otras cosas que puede producir un post-COVID. No he visto ninguna asociación de esto post-vacuna, voy a decirlo también, pero post-COVID sí, sí, no lo nombré y es tan simple decirlo, pero sí. Ok, doctor, el tema de la salida al sol o el ejercicio de la salida del sol sirve también para el tema de las varices y la circulación. En términos generales habría que hacer otras asanas. Asana significa postura. Y pues si tú te metes a una página, harías el saludo al sol y luego harías algo más para las varices. Este no es tan específico. El saludo al sol sirve, yo digo que no es solo saludo al sol porque mi profesor de yoga diría que lo estoy falseando porque no es solo saludo al sol, pero se conoce así fácilmente como saludo al sol. Surya Namaskar es el nombre técnico. Ok, doctor, he estado con un dolor en la base de la pierna y la cadera. Tengo escoliosis leve que me puede ayudar para mejorar, ya que los medicamentos no me han servido. Si tienes escoliosis, hay que trabajar la postura. Probablemente un buen quiropráctico, si hay un profesional útil para eso, probablemente un osteópata te pueda llegar a hacer un manejo adecuado porque puede ayudar a que compenses. También a veces el dolor de espalda, las personas no corrigen, entonces tienen una alteración en la altura, entonces están compensando, pero de manera malera. Hoy me llegó un paciente con un dolor y tenía el hombro así.
y era para compensar. Bueno, pues eso transitoriamente no tiene problema, pero si tienes una escoliosis ya te toca compensar y eso termina doliendo. Pero busca, a mí personalmente me parece la osteopatía muy buena para dolores lumbares y para lo que llamamos nosotros escoliosis. Ahora llega un momento en que la escoliosis, si es muy grande, eso se mide por grados, requiere cirugía, pero va a ser la minoría. No, yo necesito un quiropráctico. Necesito que me recomiende uno. ¿Qué Sí, tipo bueno, de pero eso ya magnesio lo... debemos tomar? ¿Qué tipo de qué? ¿De ¿Qué magnesio magnesio dijiste? debemos tomar? Sí, Eso señor. hay muchas formas de magnesio. Por ejemplo, está el bisglicinato, que tiene más función para relajarnos. Está el cloruro de magnesio, que es bueno para la osteoporosis. Está el maleato de magnesio, que es una buena forma para el paciente que tiene fibromialgia. Hay muchas otras formas de magnesio más cotidianas. Por ejemplo, que es el citrato de magnesio, que es el que más frecuentemente se consigue. También hay otras formas de más complicados, que es el treonato de magnesio. Pero todas tienen magnesio, o sea que el punto común es el magnesio. Entonces, consíguete una que es barata y la puedes ir cambiando, que tiene diferentes efectos. El sulfato, que es el más conocido por el público y el más común es el citrato, tiene la característica que pueden producir en ciertas personas diarrea. Entonces, también es importante, el sulfato de magnesio se usa para eso, para producir movimiento intestinal. Entonces busca una forma y también regula tu cantidad si no haces diarrea. Sí te debe ayudar con la digestión, cosa que es muy bueno hacer deposición, pero si te da diarrea no te pases. Y no lo uses si tienes fallo renal o eres hipotenso, toma muy poquito. Puedes tomarlo si eres baja tensión, pero si tienes falla renal, sí no puedes tomarlo. Cualquier forma de magnesio es buena porque todos, ahora el magnesio se encuentra en las verduras de hoja verde, pero no tenemos una buena dieta llena de magnesio y todos los pacientes nos beneficiaríamos con alguito de magnesio en cualquiera de sus formas. Bueno, muchas gracias. Ya veremos que así hablamos de alguna cosa la Para próxima. finalizar, si se quieren contactar con usted porque quieran tener una cita particular con usted, ¿a dónde se pueden contactar o dónde te pueden ubicar? Sí, el tema, pues es que yo tengo las consultas llenas y por eso no, y esto la idea no es promocionarme, nunca hago aquí ninguna cosa particular. Ahí pueden entrar a la página de la empresa arroba SIU Tutuaba con TU, y ahí le contestan. Ok, Yo Doc. aquí acabo de trabajar y ahorita sigo trabajando felizmente, pero la consulta la tengo muy llena. Muchas gracias por los que quieran venir, pero hay muchos otros que les pueden colaborar. Por eso les contamos aquí todo. Muchas Entonces, gracias. recuerden, Doc, que todo está en el Instagram. Agravado. El que llegó tarde o se perdió una parte, ahí lo pueden ver sin ningún problema y a la hora que puedan. Entonces, chao, Doc. Cuídense mucho. Gracias. Chao, chao. Chao.